consultado el tribunal, la verdad es que nosotros preferimos, dada la complejidad del asunto, la multiplicidad de materias que han sido debatidas, mantener el conocimiento de estas causas de la manera que está anunciada en la tabla, vale decir, una en pos de otra. No acumular fácticamente, digamos, que es lo que consultó el abogado Osorio, no acumular estos dos últimos recursos de protección, y teniendo en consideración también que eso permite un tiempo al tribunal previo a la conclusión de la vista de la última de estas causas para formular finalmente todas las inquietudes, dudas que le pueden quedar al tribunal antes de finalizar definitivamente los cuatro ingresos. Entonces vamos a seguir con la tercera de estas causas, primer recurso de protección, y la finalización de la audiencia sería el día viernes. El horario más o menos similar al del día, a continuación de las causas extraordinarias y eventualmente el recurso de amparo o alguna protección que fuera de carácter urgente que justifique su vista en forma previa a esto que queda, a la causa esta que queda pendiente. Perdón, para su señoría, ¿Quién me consulta? ¿No tengo imagen? ¿Señor Arteaga? Sí, perdón. ¿Ya? Perdón. La última causa, la 1703, quedaría para el viernes. Sí, sí. Ya. Gracias. Bueno, esto también tiene otro motivo. La verdad es que la relatora que nos ha acompañado estas dos jornadas relata en otra sala el día de mañana, entonces también complica que sea ella y no otro relator quien esté presente en los alegatos por cualquier circunstancia o duda que nosotros nos pudiera surgir. Ese es el motivo también que seguiríamos el día viernes. Ya. Previo entonces, queríamos una primera consulta previo a la vista de este proceso de protección. Aquí se ha discutido, hay diferentes posturas, hemos escuchado, en torno a la efectividad que la ISAPRE Nueva Más Vida haya solucionado, haya pagado con dineros propios estos excedentes por una cantidad de 9.277.876.951 pesos, según un ordinario 1864 que se adjuntó el día de ayer a estos antecedentes, que está fechado el 24 de julio del 2020, suscrito por doña Jessica Salgado, encargada de transparencia de la Superintendencia de Salud. Lo digo porque, según se ha expresado, tanto en el reclamo como aquí en estrados, ISAPRE Nueva Más Vida sí habría pagado con dineros propios parte de estos excedentes. Y escuchamos por otra parte a la superintendencia que no se ha pagado a los afiliados que tienen estos excedentes, ya sea permanezcan hoy día en la ISAPRE Nueva Más Vida o hayan emigrado a otras ISAPRE, que nada se ha pagado. Pero está este ordinario que acabo de hacer alusión, que es de la misma Superintendencia de Salud. Entonces, me gustaría que nos aclararan ese punto. Primero, el reclamante, señor Arteaga, que supuestamente sería usted el que, o su representada, la que habría pagado esto. Mi representada ha disponibilizado esa cantidad de dinero a afiliados del ISAPRE respecto de excedentes que tenían, y eso lo ha hecho con fondos propios efectivamente. Y así están dadas incluso como hoy día se sigue trabajando con la Superintendencia de Salud en los archivos que se han compartido. Más aún, estos pagos que se han hecho con excedentes han sido con cargo a fondos propios y de rebaja de la garantía de ISAPRE Nueva Más Vida. Garantía que tiene un movimiento, como dijo don Cristóbal, tiene un movimiento rotativo, es decir, mes a mes se va enterando porque entra y sale plata. Se ha pagado al afiliado y ese es el monto pagado, su señoría. Sí, se pagó con fondos propios y con cargo a la garantía que corresponde a Nueva Más Vida por esa cantidad. Bien, sobre el mismo punto, la señora Vergara, tampoco tengo su imagen. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Sí?
No, la imagen Sí. no. Ahí sí. La imagen, ahí sí, aparece. Ok. En relación al oficio de las plata, bueno, eso es una información que fue consultada a través del portal de transparencia y fue y en consecuencia esos Abogada, le perdimos el sonido. me perdí el sonido. En que fue consultada el portal de transparencia y ahí no supimos más. Ok, sí, a ver, esa fue una consulta hecha por portal de transparencia y se respondió de acuerdo a información proporcionada por la ISAPRE Nueva Más Vida. En consecuencia, es una información, primero, que tiene que ser fiscalizada en su oportunidad por la superintendencia, y por otra parte, si ISAPRE, supongamos que efectivamente ello es así, bueno, ISAPRE Nueva Más Vida tendrá que hacer efectivos sus derechos y sus créditos en las instancias que correspondan. Es decir, judicialmente. Porque la verdad es que a nosotros como superintendencia, los únicos verdaderos acreedores que reconocemos de excedentes son los afiliados. Los pagos que efectúe la ISAPRE con sus recursos propios por decisiones voluntarias son decisiones que escapan a lo que nosotros podamos señalar. Después lo veremos a través de las fiscalizaciones, pero reitero que cuando nosotros decimos que los únicos pagos que vamos a realizar con cada uno de los 18.000 millones son a los afiliados, es efectivo. Y posteriormente ISAPRE Nueva Más Vida verá de qué manera hace efectivo sus acreencias. Pero para nosotros como superintendencia, ISAPRE Nueva Más Vida no es acreedora de los excedentes. Ya. Entonces, abogada, en ese sentido, aquí no cabría una especie como de reembolso al ISAPRE, por eso que ya había pagado. No, la verdad, su señoría, es que la situación que ustedes están planteando ha sido planteada anteriormente y curiosamente por Farmacias Cruz Verde, que es parte de Oncovida, que es el mismo grupo económico. Entonces ahora es bien curioso que ahora Oncovida aparece en una postura distinta. Farmacias Cruz Verde, en su oportunidad, a propósito de la liquidación de la garantía, pretendió hacer valer una especie de subrogación personal porque dijo que con cargo a excedentes habría vendido productos farmacéuticos. Entonces dijo, a mí me corresponde el mismo papel que le corresponde al afiliado. Eso no se aceptó y terminó la Corte Suprema y le dijo no, el excedente que se consume deja de ser excedente y pasa a ser un crédito común y corriente. La palabra excedente solo existe cuando quien la utiliza es el afiliado propietario del dinero. Y de esa manera, entonces, Cruz Verde no se le permitió verificar en el segundo orden como beneficiario de excedente, sino que fue enviado al tercer orden y según otros prestadores estiman que es un crédito prácticamente avalista, debería ir al último orden. Pero eso es una discusión que tiene la Comisión Liquidadora, no es de esta instancia. En consecuencia, cuando el excedente ha sido utilizado por el afiliado, deja de ser excedente y por eso la superintendencia solo reconoce como acreedores de estos dineros a los afiliados. El resto es una relación interna que tendrá que ver la ISAPRE Nueva Más Vida con el afiliado y ver ahí de qué manera conciliarán, recuperarán, porque como le señalo, y así lo señaló el señor Arteaga, lo que hizo fue financiar prestaciones. Y eso ya escapa totalmente, no son esas devoluciones de le sobró 1 millón de pesos, se las entrego, sino que dice que ocupó con cargo a estos excedentes, pero que lo pagó con sus dineros y lo sacó de su propia garantía. Eso es una relación interna que tendrán que ver y la superintendencia en su debida oportunidad deberá fiscalizar correctamente. Gracias. Ya, entonces, previo a darle la palabra al abogado Osorio, otra consulta, señora Vergara. Sí. Entonces, para aclarar esto del ordinario 1864, ese ordinario entonces, según lo que le entendemos, contiene exclusivamente información que emana de Nueva Más Vida, que la superintendencia no ha corroborado de manera alguna. O sea, lo único que se hizo es transmitir al peticionario de transparencia, a Oncovida, una información que emana exclusivamente de Nueva Más Vida. Efectivamente, la información con la cual se dio respuesta a este requerimiento de transparencia ha sido en base a la información
que conjuntamente con otra información financiera remiten periódicamente las ISAPRES. Es decir, es información que envían y que con el tiempo se va procesando y después se fiscaliza. Y eso entonces no es que la superintendencia haya podido determinar esos saldos o la superintendencia haya podido especialmente constatar la efectividad de ello. Es información proporcionada por la propia ISAPRE fiscalizada. Y fue lo que se le contestó, y si usted se fija, la presidenta, el tenor de la respuesta dice: habría financiado 9.000 millones, porque nosotros no estábamos en condiciones de poder aseverar a ciencia cierta que eso era realmente así. Ya. Y lo último, abogada, cuando usted dice que el error en que incurrió la superintendencia y contestó en contra de la ley al administrador provisional designado por la misma superintendencia de la ISAPRE Más Vida a propósito de la liquidación de esa garantía. Según entendí, el oficio respuesta fue equivocado porque en rigor lo que él solicitaba la postura correcta era acceder a lo solicitado y proceder a la liquidación de esa garantía de la forma que señala la ley. O sea, ahí acudir a los órdenes de prelación que establece la ley, primero afiliado, segundo prestadores si los hubiere. ¿Sí? Habría que retomar entonces ese procedimiento que quedó inconcluso. A ver, señora presidenta, lo que pasa es que aquí se han confundido los tiempos. Cuando el administrador, en cumplimiento de lo pactado en estos convenios, solicitó a la Intendencia de Fondo, que es la entidad encargada, la entrega de los dineros, lo hizo el día 16 de mayo. El 16 de mayo, el administrador don Roy Rías Carrillo, administrador provisional de ISAPRE, se dirige a la superintendencia y pide estos dineros que salgan de la garantía. El 23 de mayo se le contesta a través de este oficio 3.665 que yo he señalado que respondió lo que quiso responder y en definitiva buscó alguna justificación para decir no, porque se le venía este problema de que si nada decía era un sí. Pero la liquidación de la garantía, que es a la que han aludido los terceros coadyuvantes de esta parte, ocurrió en noviembre del 2017, es decir, el señor administrador provisional, cuando requirió la liberación de la garantía al amparo del artículo 181, inciso 10 del DFL1, la ISAPRE estaba viva, no había procedimiento de liquidación, entonces por eso es la confusión y que se pretende decir cómo es posible que pretendan sacar garantía en liquidación. La liquidación vino en noviembre, la ISAPRE aún palpitaba mal, pero palpitaba. Ahí queda claro. ¿Le queda claro? Fue dentro del plazo de vigencia jurídica de la ISAPRE. Por eso es la confusión. Después de eso no se ha podido pedir. Un momento, señor Arteaga, porque el señor Osorio había pedido la palabra con antelación. Señor Osorio, ¿sí? Ilustrísima, yo creo que sería bueno aclarar, el señor Arteaga plantea que estos 9.000 millones se pagaron conforme a la liberación de la garantía del ISAPRE Nueva Más Vida. ¿Okay? Sabemos que solamente se puede liberar la garantía del ISAPRE Nueva Más Vida previa autorización de la superintendencia. Entonces, que aclare, la superintendencia cómo no tiene conocimiento si se gastó o no se gastó los 9.000 millones, porque es incongruente ahí el discurso. Y luego, su señor Ilustrísima, yo creo que también va a ser muy iluminador, y si no se sabe, entonces es bastante es muy delicado el tema, y aquí viene el segundo tema, que yo creo que es muy importante también de velar, es, si se han pagado 9.277 millones de pesos aproximadamente, como plantea el abogado Arteaga, como se plantea en el oficio de transparencia, ¿cuánto realmente se debe a los afiliados por excedentes, que sería finalmente el monto que se está analizando? Porque aquí estamos hablando de 18.000 millones. Si usted le traspasa 18.000 millones y ya se pagaron 9.000, estaríamos hablando que se están hablando... Menos mal no estudié contabilidad, pero una cifra muy alta de millones, 20.000 algo millones de... Y mi última consulta es que lo que nosotros hemos dicho respecto al oficio 3665 es que justamente dijo lo que está señalando ahora la fiscal, que solamente se puede disponer de la garantía conforme al procedimiento de liquidación de garantías.
y no conforme a este reclamo de ilegalidad dox, hay un procedimiento de liquidación pendiente. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con el comentario de doña Consuelo. Es totalmente cierto lo que ella dice. Me alegra el comentario. Pero vuelvo a decir, las dudas son entonces, por un lado, si se pagó conforme a la garantía que tenía Nueva Más Vida, 9.000 millones, como la superintendencia no sabe. Y el oficio dice fecha, montos, destinatarios. Luego, si se pagaron 9.000 millones, ¿cuánto se debe? Fechas, montos, destinatarios. Porque parece que aquí vamos a traspasar plata y no se saben fechas, montos ni destinatarios. Eso es su señor ilustrísima. Señor Arteaga, ya le doy la palabra al señor Vergara, me imagino que respecto a esta utilización de la liberación de parte de la garantía. Señor Arteaga, vamos a tener que tratar de disminuir porque nos vamos a eternizar en esta consulta para iniciar la vista de la protección. Señor Arteaga. La propia superintendencia señala que Nueva Más Vida hizo uso de sus propios recursos para financiar las prestaciones establecidas en el DFL 2005 y los traspasos de excedentes a otras ISAPRES en beneficio de algunos de los afiliados de la antigua cartera Más Vida. En efecto, estas operaciones fueron financiadas en el entendido que la Superintendencia de Salud autorizaría el traspaso de los excedentes de cotización. Según información en poder de esta superintendencia, estas operaciones tuvieron el valor a octubre del 2019 de 8.000 y tantos millones y que varía mes a mes. Es decir, aquí lo que se discute son los excedentes de la cuenta individual al 1 de mayo o el 2 de mayo del año 2017 y no a la fecha actual. Esas cuentas de excedentes totales que a esa fecha eran de 18.000 millones son lo que se discute el destino y para quién son. Si mi representada ha anticipado poniendo a disposición, lo ha hecho para no causar mayor drama en estos 217.000 personas. Abogado, y como dice el señor Osorio, esto habría sido, si fue con recursos propios y con cargo a la garantía legal. No, magistrado, ¿no es así? Perdón. ¿No es así eso entonces? ¿No es con cargo a la garantía legal una liberación de parte de la garantía? Tengo que rectificar, no tengo esa información, y puede que sea un error, no tengo la información. Ya, señora Vergara, y por último, señor Lledó, y con eso concluimos al menos esta serie de preguntas, porque como dijimos, ese también es el motivo de fijar una pregunta adicional. Señora Vergara, ¿sí? Perfecto. Precisiones. ¿Hasta cuándo tengo que decir que la superintendencia va a pagar los 18.000 millones a los afiliados? Esa es la deuda que la superintendencia reconoce y como acreedores a los afiliados de la ex ISAPRE Más Vida, que fueron transferidos. Parece que no quieren entender. Los pagos que haya hecho ISAPRE Nueva Más Vida con sus recursos propios, con transferencias, como sea, eso es un tema que para la superintendencia no va a ser considerada al minuto de entregar los dineros a los afiliados. Como señalé, esos dineros tendrán que ser acreditados y hacerse valer los derechos en las instancias judiciales que correspondan. Segundo, los 18.000 millones que pretendemos pagar, y para eso están tratando de destrabar todo esto, va a ser a menos que exista una resolución judicial que nos instruya en contrario, porque acataremos lo que señala el Poder Judicial. En consecuencia. Y lo tercero, se da a entender de que la garantía solo se puede tocar cuando hay liquidación porque la ISAPRE muere. La verdad es que había que estudiar un poco más el tema, porque parte de la liberación de garantía del artículo 181, inciso 10, al que he hecho alusión, también tenemos, por ejemplo, el artículo 194, inciso 5, en que la superintendencia puede perfectamente sacar dineros de las garantías para pagar los subsidios por incapacidad laboral que la ISAPRE se niega a pagar. Así que, si bien lo normal es que las liquidaciones de garantía ocurren cuando mueren las ISAPRE, eso no significa que durante su vigencia la superintendencia o las propias ISAPRE puedan pedir liberación o pago con cargo a la garantía y deberán reponerlas en la medida que los pasivos lo exijan para que se forme el equilibrio que tiene que haber. El resto es simplemente pretender confundir al tribunal con información que no es relevante para esta causa. Gracias, abogado. Señor Lledó, ¿quería decir algo? Sí, muy brevemente, señoría. Y es importante también para la posición que ha adoptado esta parte, para que estemos todo en el mismo entendimiento y sea considerado. Lo que alarmó
profundamente a nuestra representada, y por eso reaccionamos de la forma contundente en la que hemos hecho, es que hay una solicitud de la administración actual de la superintendencia, no de la anterior, a la Contraloría General de la República en diciembre del año anterior, en la que le solicita hacer un pago por subrogación por 8.700 millones a Nueva Más Vida. Ese pago por subrogación tendría como fundamento estos excedentes que han sido cubiertos supuestamente por Nueva Más Vida, que ahora entendemos que parece que no le consta. Entonces, eso es lo que nos gustaría aclarar, porque de eso también depende mucho, ¿no? La postura nuestra, ¿no? Porque si vamos a liquidarlo conforme al artículo 226 y Nueva Más Vida tendrá que ir a los tribunales que correspondan para hacer valer su creencia, entonces aparentemente estamos todos de acuerdo y se ha generado aquí una pelea artificiosa, pero ese antecedente, que está en el expediente, nos preocupa de sobremanera y creo que es importante que se aclare. Ya. Muchas gracias, señores. Bien. Señora relatora, tiene la palabra. Gracias, señoría. La relación a efectuar corresponde al recurso de protección número 69.741 del año 2018. Este arbitrio fue presentado por ISAPRE Nueva Más Vida con fecha 26 de septiembre de ese año en contra de la Intendencia de Fondos y Seguros de Salud de la Superintendencia del Ramo, por la dictación de los actos que califica arbitrarios e ilegales consistentes en la resolución exenta número 363 de 21 de agosto de 2018, en virtud de la cual fue desestimado un recurso de reposición que dedujo en contra del ordinario 1465, que también indica en una cápita el recurso que es recurrido, en virtud del cual la Intendencia en comento reafirmó una serie de medidas que detalla, afectando de esa manera las garantías constitucionales relativas a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Razones por las cuales solicita que se dejen sin efecto las instrucciones dadas por dicha entidad, todo ello con expresa condenación en costas. En cuanto a los antecedentes, indicar, señorías, que respecto de las medidas, o más bien las instrucciones que fueron impartidas por parte de la recurrida, corresponden a que la recurrente debía permitir garantizar la correcta determinación de las deudas afectas a la garantía, debiendo reclasificar los saldos correspondientes en las cuentas por cobrar. En segundo lugar, que se debían reflejar las obligaciones reales respecto de los afiliados, reclasificando los saldos que correspondieran también a los prestadores de salud, y además debía permitir revelar en sus estados financieros los movimientos operacionales antes señalados, además de acreditar ese reconocimiento operacional y en forma contable. Precisado lo anterior, en cuanto a los fundamentos que fueron esgrimidos en la resolución que rechazó el recurso de reposición, se indica la ISAPRE que se encuentran que la obligada al traspaso de los excedentes de cotización a ISAPRE Nueva Más Vida, en concepto de la recurrida a la superintendencia, estarían con cargo a la primera ISAPRE, y entiende la parte recurrente que esto no es efectivo, siendo del caso que se alude a una reunión que se celebró el 19 de diciembre de 2017, en virtud de la cual la Superintendencia de Salud habría acordado que deben transferirse las cuentas de excedentes de los afiliados y se generaría un archivo que permitiera identificar aquellos cotizantes que se desafiliaron y luego era menester fiscalizar estos traspasos. Siendo del caso que nuevamente se vuelve a aludir al oficio 1467 al que se ha referido en los recursos anteriores, relativos a que en virtud de este oficio en particular, junto a un memo al que en esta ocasión no se refiere, se le habría dado la razón a la parte recurrente en el sentido de que se requería esta autorización por parte de la superintendencia reclamada. Sin embargo, explica la actora que en el ordinario 1465, que también sería recurrido en su concepto, la intendenta impartió una serie de instrucciones, que fueron las reseñadas anteriormente, que contradicen sus pronunciamientos previos, que existían hasta la fecha, dado que los excedentes o esta cartera de los excedentes de los afiliados de ISAPRE Más Vida no habían sido traspasados a la fecha y por lo tanto se encuentra transgredido lo que se denomina la confianza legítima.
a lo que añadió y reiteró lo ya reseñado anteriormente en cuanto al tratamiento normativo de los excedentes, también de la garantía legal de las ISAPRES y la forma en que se debe proceder a pagar a los distintos acreedores conforme al artículo 226 del decreto con fuerza de ley número 1. Como segundo hierro, indica que los fondos en comento se encuentran aún en poder de la Superintendencia de Salud. Y en tercer lugar, sostiene que resulta improcedente sostener que la ISAPRE debe solucionar el pago de los excedentes con fondos propios, lo que ha estado haciendo hasta la fecha por evitar problemas mayores a los cotizantes o afiliados. Y por otra parte, enfatiza algo que ha señalado también en otros arbitrios, en orden a que las ISAPRES tienen un rol meramente de administradores, sin que sean dueños de estos fondos, cuya titularidad les corresponde a los afiliados. En relación a la ilegalidad de los actos administrativos que reprocha, indica que nunca fue otorgada esta autorización para traspasar los fondos relativos a los excedentes y, por lo tanto, refiere que no es correcto que estos excedentes deban pagarse solo una vez que se liquide la garantía. Así las cosas, señoría, en cuanto a las garantías constitucionales que acusa afectadas, esgrime que se trataría en el caso de este recurso de protección a dos derechos fundamentales. El primero de ellos, la igualdad ante la ley, toda vez que considera que la vulneración se produce dado que los actos administrativos en cuestión carecen de la debida fundamentación que todo acto administrativo debe contener conforme a la ley de procedimiento administrativo y, como se dijo anteriormente, se afecta la denominada confianza legítima al contradecir sus propios actos. Y en segundo lugar, estima que ha sido transgredido el derecho de propiedad, no solo de la ISAPRE, por cuanto ésta estaría siendo vulnerada dado que está cubriendo con fondos o patrimonio propio el pago de los excedentes, sino que también alega por esta garantía constitucional que está siendo afectado el dominio que le asiste a los afiliados respecto de sus excedentes. Así las cosas, señoría, culmina esta presentación la recurrente pidiendo que se dejen sin efecto las instrucciones impartidas mediante el oficio antes señalado y, por lo tanto, que se instruya a la superintendencia recurrida que deberá hacer traspaso a la recurrente de la totalidad de la garantía por concepto de excedente de cotización que se hizo antes de la cancelación del registro, sin perjuicio de toda otra medida que pueda adoptar esta Corte con el objeto de restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas. En cuanto al informe de la parte recurrida, cabe señalar que en primer término la superintendencia alegó la improcedencia, más bien alegó la inadmisibilidad de esta acción de protección, aduciendo que en realidad lo que aquí debió ejercer fueron las vías de impugnación que se contemplan por el propio artículo 113 del decreto con fuerza de ley antes aludido, y que como los hechos esto sí se hizo, dado que el recurso de reposición al que alude la actora en orden a que habría sido desestimado, se hizo o se presentó en subsidio de aquel un recurso jerárquico, y por lo tanto no se encontraba agotada la vía administrativa, teniendo este recurso de protección solo una apariencia de acción cautelar de naturaleza constitucional. En subsidio de esa alegación de inadmisibilidad, también peticionó la misma, alegando esta vez la extemporaneidad de la acción, en el sentido de que derechamente este recurso debió incoarse en contra del ordinario 1465 de marzo de 2018, que fue el que impartió estas instrucciones que hoy se reprochan mediante el recurso, y no en contra de la segunda resolución que vino en desestimar el recurso de reposición que se interpuso en contra de la dictación de estas órdenes. Y luego, señorías, en subsidio de lo ya señalado respecto a la forma, pidió derechamente el rechazo de la acción de protección con costas. En cuanto a los fundamentos que se esgrimen por la parte recurrida, refiere que estas instrucciones tienen un origen que está dado por dos fiscalizaciones que se realizaron por parte de la recurrida en los meses de febrero y marzo del año 2018 con el objeto de efectuar un seguimiento de las instrucciones que se habían impartido hasta las fechas y que guardaban relación
con la constitución de inventarios, afectos a la garantía, registros contables y otros. Y a raíz de las irregularidades que se detectaron en estas dos fiscalizaciones, fueron dictadas las instrucciones que se imparten por el oficio 1465, en síntesis, donde se le pide que corrija los criterios para determinar las deudas que se encuentran afectas a la garantía, y esto debe tener un fiel reflejo en los estados financieros correspondientes al mes de febrero de 2018, cuya garantía debía enterarse a más tardar el 20 de abril de esa anualidad. Y además de esta situación, en esa oportunidad, a través de este ordinario 1465, refiere que se le formularon cargos a la ISAPRE por las faltas constatadas relativas al incumplimiento de normas sobre indicadores de patrimonio, liquidez y garantía. En ese escenario refiere que la superintendencia no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal que le reprochan, dado que únicamente ha ejercido las facultades legales que le han sido conferidas por el legislador en el artículo 110 del decreto con fuerza de ley número 1, en virtud de la cual se le faculta para interpretar las leyes y normas atingentes a las ISAPRES, la cuestión que hizo, y luego también se defiende, citando el inciso segundo del artículo 219 de la norma antes señalada, en el sentido que en el caso se establece el principio de continuidad contractual relativa a la transferencia de la cartera de cotizantes de una ISAPRE a otra. De modo que al no entregar la ISAPRE Nueva Más Vida los fondos que corresponden a estos excedentes, se podría constituir eventualmente un delito de apropiación indebida. Luego, asimismo, señoría, refiere que, citando el artículo 181 del decreto con fuerza de ley antes señalado, en este se circunscribiría el alcance de la garantía legal a las obligaciones que tiene la ISAPRE con sus cotizantes y beneficiarios, y con los prestadores de salud, pero no se resguardan otro tipo de obligaciones como de la que se da cuenta, que estaría dada para cubrir deudas que se tienen con otra ISAPRE. De modo que entiende que esta situación de cubrir deudas con otra ISAPRE es en la medida que se dé una situación de excepción que correspondería a una compensación. En ese contexto, también refiere que el pago conforme al orden de prelación que establece el artículo 226 de la norma antes señalada corresponde una vez que se produzca la liquidación de dicha garantía. Y asimismo también refiere que una vez que se produjo el traspaso de esta cartera de afiliados, necesariamente debió también procederse a traspasar los excedentes directamente de una ISAPRE a otra. En cuanto a la primera ilegalidad o arbitrariedad que se acusa por parte de la recurrente, refiere que esto no es efectivo, que hubiera cambiado de criterio, toda vez que la ISAPRE Nueva Más Vida pretende ampararse en convenios que fueron celebrados por las ISAPRES al margen de la normativa antes señalada, y también entiende que existen documentos que no resultan vinculantes, sino que parte de un proceso de carácter deliberativo de la superintendencia. En ese sentido, no entiende afectada la igualdad ante la ley, y asimismo tampoco entiende que se hubiera afectado el derecho de propiedad ni de los cotizantes, ni tampoco de la superintendencia, de las ISAPRES, dado que era obligación de las ISAPRES poner a disposición de los afiliados el monto de los excedentes, razón por la cual refiere que no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal que pudiera afectar las garantías constitucionales a que aludió la protegida. En cuanto a los documentos que fueron aparejados por las partes, su señoría, cabe señalar que la recurrente acompañó copia de la resolución exenta asignada con el número 58 de 1 de marzo de 2017, en virtud de la cual se decretaron las primitivas medidas con el objeto de salvar la situación financiera de la ISAPRE Más Vida. Y dentro de otras, en aquella, como se señaló al referirme al primer reclamo de ilegalidad, se ordenó destinar parte de los fondos de garantías al pago de alguna de las obligaciones de los numerales primero y segundo del artículo 181 del decreto con fuerza de ley número 1.
Luego también acompaña copia de la resolución que designa el administrador provisional, la resolución 105 ya antes señalada relativa a la autorización que se dio para el traspaso de la cartera de afiliados, y también los contratos en virtud de los cuales se produjo finalmente este traspaso. En lo pertinente a este recurso de protección aparejó copia del oficio 1465 de 14 de marzo de 2018 por el que se imparten las instrucciones antes señaladas, y efectivamente se indica que se realizaron 2 fiscalizaciones y que en estas aparece que fue subevaluada la deuda por concepto de excedentes afectos a la garantía por parte de la ISAPRE Nueva Más Vida, ya que el inventario contenía saldos negativos que rebajaban las obligaciones respecto de los afiliados. Omitió obligaciones respecto a los cotizantes con saldos a favor, y además agrega que el criterio que fue utilizado por la ISAPRE no fue revelado por la misma, además de que en sus estados financieros tampoco aparece esta situación, de modo que no se permite determinar la real situación de las deudas que tiene la ISAPRE respecto de sus beneficiarios. Y a raíz de lo anterior, además, se le formula cargos en el sentido antes señalado. Y asimismo, acompaña copia de la resolución 363 de 21 de agosto de 2018, en la que se reiteran estas instrucciones, las faltas constatadas en las fiscalizaciones, y que en síntesis existen una serie de procedimientos contables de carácter irregular, no pudiendo por lo tanto, o más bien, y las alegaciones en orden a que la ISAPRE no tiene cómo calcular estos reales montos, refiere que esta alegación debe ser desestimada, atendido que la ISAPRE sí cuenta con esta información porque se trata de una cartera de afiliados traspasadas. Entonces, en ese entendido, no puede entender este tipo de defensa por parte de la ISAPRE. Y dado que no aportó ningún nuevo antecedente en relación a lo anterior, es que desestima este recurso de reposición. Luego, su señoría, también se acompañó copia de la resolución exenta 718, que resolvió finalmente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, mediante el cual finalmente fue también rechazado este recurso. Y he aparejado los mismos documentos relativos al reclamo de ilegalidad número 1, en cuanto a los documentos que denominaron informes en derecho y otros de iguales características. Y a su turno, la ISAPRE recurrida acompañó copia también del recurso jerárquico, del recurso reposición y jerárquico en subsidio, y también de la resolución en virtud de la cual se rechazaron dichos arbitrios. Luego, hacer presente que en esta causa, al igual que en las anteriores, se hicieron parte terceros. En esta causa en particular se tuvieron como terceros coadyuvantes a 3 instituciones. La primera de ellas, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la segunda, Oncovida, y la tercera corresponde a CESFAR. En relación a las alegaciones que estos virtieron, reiterar lo ya esbozado anteriormente, de que su carácter de tercero interesado en el pleito a favor, en este caso, de la Superintendencia de Salud, guarda relación con su carácter de prestadores de salud, así como también acreedores en la reorganización concursal que se sigue en la 8ª región, así como también de su carácter de ser acreedores en el marco de la liquidación de la garantía que se sigue actualmente ante la superintendencia recurrida. Esos son los antecedentes de esta causa, señoría, y lo último, indicar que en esta causa también se concedió una orden de no innovar, y esta orden de no innovar guarda relación en que se instruye a la recurrida que mientras no se resuelva el recurso de protección, se suspenden los efectos de estas instrucciones que fueron dadas. Esos son los antecedentes, señoría. Muchas gracias, señora relatora. ¿Alguna consulta al tribunal? Bien. Puede hacer su locata a la parte recurrente. Gracias, su señoría. Alego en representación de la recurrente
solicitando se acoja el recurso de protección por las siguientes razones y fundamentos. En primer lugar, me haré cargo de la admisibilidad del recurso. La tesis de la superintendencia dice: esto no es un recurso de protección. La ley contempla vías administrativas y judiciales. El punto de vista está pendiente de una resolución administrativa ante el superintendente. El recurso jerárquico, que bien sabemos ya, como se relató, fue resuelto por la resolución exenta SS número 718 de fecha 6 de diciembre de 2018. En primer lugar, hay que dejar constancia que este recurso inicialmente fue declarado inadmisible por la sala tramitadora de esta ilustrísima Corte. Recurrida esa resolución, la Corte Suprema resolvió sobre la admisibilidad, tocando los mismos puntos que aborda la resolución, la Superintendencia de Salud. Es decir, la Corte de Apelación en la sala tramitadora dijo que los hechos descritos en la presentación sobrepasan los márgenes del recurso de protección, toda vez que aquellos dicen relación más con un procedimiento administrativo que está pendiente. No obstante, la Corte Suprema estimó que el recurso era admisible. Y de hecho, lo que aquí prevalece es el derecho a la tutela efectiva. ¿Por qué, en definitiva, el ordinario 1465 debimos recurrir de protección? En relación a la resolución que recayó sobre la reposición. Cabe hacer presente en este sentido que la tesis permanente que tiene la Superintendencia de Salud es que sus actos, digamos, sus resoluciones que caen sobre recursos administrativos no son recurribles jurisdiccionalmente. Consideran que, de acuerdo al 113 del artículo 113 del DFL número 1 de salud, solo es posible recurrir vía directamente respecto de la resolución que resuelve el recurso administrativo, no así sobre los recursos que se interpongan. Esa tesis en general, tenemos que decir que la ha esgrimido en todos los recursos de cualquier naturaleza que se hayan presentado y siempre ha sido rechazada por la Corte Suprema. Prima, digamos, la relación, en el fondo, los plazos para recurrir, ya sea de protección o de ilegalidad en su caso, se cuentan desde que se pronuncia la resolución recurrida. En este caso, la resolución exenta 363. Y por lo tanto, el recurso está dentro de plazo, está dentro de los 30 días. ¿Por qué se recurrió de protección, su señoría? Porque, bueno, a esta altura, yo creo que estamos todas las partes conteste en que si hay alguien que ha fallado aquí, es el órgano que debió haber puesto claridad desde un inicio. Si hay alguien que desde un inicio no puso claridad, fue la Superintendencia de Salud. Y de ahí se ha suscitado toda esta gama de recursos
y situaciones jurídicas que hoy día, a nuestro juicio, demuestran claramente que este recurso de protección era procedente. ¿Y por qué? En definitiva, porque las medidas que se ordenan implican determinadas consecuencias y porque en la resolución exenta 363 fue clarísima en decir, sabe, yo no tengo nada que ver con todos estos contratos, yo no he participado, yo no tengo una función ahí, desconozco todo lo actuado, ¿eh? Y la superintendencia no hará traspaso de excedentes. Entonces, producto de esto, la ISAPRE tenía la situación y el justo temor de que la superintendencia dispusiera de los excedentes para pagar a prestadores en perjuicio de la misma ISAPRE y en perjuicio de los afiliados. ¿Qué disponen en definitiva estas resoluciones que motivan en este sentido el recurso de protección? Básicamente, lo que dice las resoluciones, le dice a la ISAPRE, contabilice y constituya la garantía. Es decir, le dice, reconozca como deuda propia los excedentes, las cuentas corrientes de excedentes de los ex afiliados y constituya la garantía respectiva. Es decir, reconozca como obligación suya los 18.000 millones que yo, superintendencia, me he negado a traspasarle y constituya la garantía. Es decir, usted ponga 18.000 millones. Lo que implica necesariamente, lo dice claramente la resolución 303, pero además es obvio que se desprende de eso, yo no le voy a traspasar excedente. Por lo tanto, y en contradicción con antecedentes que claramente decían lo contrario. Claramente iban diciendo, mire, esto lo voy a hacer en una oportunidad errónea a nuestro juicio, en el marco de la liquidación de garantía. Errónea, porque no correspondía ahí. Pero yo, superintendencia, en el marco de la liquidación de la garantía, vamos a hacer el traspaso al excedente. En la 363 dice, desconoce todo lo actuado. Y por lo tanto, motiva el recurso de protección. Se nos dirá que la resolución que fue repuesta es una resolución, la 1465, es una resolución acto trámite y respecto a la cual no proceden recursos porque por su naturaleza no es un oficio de cargos. Pero la verdad es que, y es el modo típico en que actúa la superintendencia, o sea, tiene, digamos, no es extraño en este sentido, no estoy diciendo que sea algo raro, es el modo típico, es decir, siempre actúa así. Cuando hace una fiscalización, adopta instrucciones precisas
instruye a la ISAPRE tomar determinadas efectuar determinados actos y le agrega, si considera que respecto de los hechos que ha investigado son sujetos de eventuales infracciones, le agrega acto seguido los cargos, formula cargos. Es decir, hay unas instrucciones precisas y hay unos cargos. Por lo tanto, la resolución 1465 tiene doble carácter. Es un acto terminal en cuanto a las instrucciones y es un acto trámite en cuanto a la formulación de cargos. Porque las instrucciones deben cumplirse, rige el procedimiento, rige, digamos, el principio de la ejecutividad del acto administrativo que opera inmediatamente. Entonces tenemos que se recurre porque en ella, digamos, en contra de la resolución 363, porque la superintendencia señala que no hará traspaso de excedente. Por la ejecutividad del acto administrativo, la superintendencia podría disponer de los excedentes sin necesidad de la espera que se resuelva el recurso jerárquico, que por lo demás, si bien establecen la ley 19.880 establece plazos, nosotros sabemos que esos plazos en realidad no son exigibles y podrían tomar mucho más tiempo y entre medio haberse dispuesto de esos 18.000 millones. Hay un claro cambio de criterio, no fundamentado. Y desde ese punto de vista se afecta la garantía constitucional y en relación a la ISAPRE en cuanto implica disponer de los 18.000 millones con fondos propios, constituirlos en garantía, porque el efecto de las resoluciones son eso, contabilice la deuda de cuenta corriente como deuda propia de los ex afiliados de la ISAPRE más vida, contabilícela como deuda propia y además constituya en garantía. Entonces, obviamente se afecta el derecho de propiedad. Los excedentes de cotización ya está ultra tratado de propiedad de los afiliados, inembargable, incrementan la cuenta corriente de corriente individual, aumentando la masa hereditaria. En esto de la cuenta corriente individual, su señoría, hemos escuchado cosas que son realmente absurdas, y yo diría pueriles. Cuando se habla de la cuenta corriente, se pretende que el ISAPRE, por ejemplo, hablemos los 18.000 millones, se pretende que el ISAPRE mantenga 18.000 millones en cuenta corriente y a su vez, simultáneamente, 18.000 millones en garantía. Entonces, cuando dicen en relación a los contratos, es que debió mandarle la plata que estaba en la cuenta corriente, si eso era facilísimo. Tomo la cuenta corriente y la traspaso y listo. La verdad es que la cuenta corriente es un efecto contable. Se registra la deuda y se respalda inmediatamente el registro contable con la garantía. Ese es el sentido. Y por eso, cuando se transfiere esa cuenta corriente, se supone se está aludiendo a la garantía. El dinero efectivo no está en la cuenta corriente, el dinero efectivo está en la garantía.
sería absurdo que las ISAPRES, para cumplir sus obligaciones legales, tuvieran duplicado esas cantidades de dinero, que no, por todas las obligaciones, no, se maneja en caja lo que se va moviendo mes a mes y mensualmente, así lo dispone la norma, se ajustan las diferencias de la garantía de acuerdo, según suban o bajen el pasivo de las cuentas. Pero donde están los dineros efectivos está en la garantía. Entonces, el argumento de que pero si con el traspaso a la cuenta corriente eso era ya suficiente. No, necesariamente tenía que liberarse la garantía para traspasarse. ¿Por qué? Porque es propiedad de los afiliados inembargable, cuestión que los señores prestadores han eludido. ¿Cómo pretenden que dineros inembargables vayan a pagar las deudas que le debe un tercero, que se llama ex ISAPRE más vida? Son sumas inembargables. No deben en ningún caso ir a financiar obligaciones que los prestadores legítimamente tienen con la otra ISAPRE. ¿Tienen un destino prefijado por la ley estos excedentes? Sí. Y siguen, de acuerdo al principio que establece la ley, los excedentes siguen al afiliado. ¿A dónde? A donde esté. Si está en FONASA, se van a FONASA. Si se cambió de ISAPRE, siguen a la otra ISAPRE y deben traspasarse. Por lo tanto, la ley dice, en el evento que se ponga término al contrato de salud y el interesado se incorpore a otra ISAPRE, deberá traspasarse dichos fondos a la respectiva institución previsional. La venta de cartera, su señoría ilustrísima, deroga esta norma. Es clara. Esta norma clara. Queda sin efecto esta norma. Pierden la propiedad sobre los excedentes los afiliados que son traspasados de un ISAPRE a otra por la venta de cartera. Estimamos que no. La ley 21.173, si había alguna duda sobre esto, la elimina toda. Dispone que anualmente los fondos que no se han usado y que se acumulan en las cuentas individuales excedentes deben ser devueltos a los afiliados. El sistema de uso, el destino prefijado por la ley, es un destino, por decirlo así, engorroso. De ahí que se acumulen estas cifras y de ahí que sea cuantiosa la suma, 18.000 millones en el caso de la ex ISAPRE más vida, acumulado en las cuentas corrientes, garantizadas. Entonces, la ley, para obviar este sistema engorroso y estas platas que se quedaban ahí, qué sé yo, y que no se podía hacer uso, viene y dispone, en definitiva, devolución. La Superintendencia de Salud
dicta la circular IF número 344 de fecha 27 de diciembre de 2019. ¿Y qué dice ahí? Instruye la oportunidad en qué tiene que ser y cómo es una cantidad de la primera vez que se va a hacer la devolución. Y por supuesto, estas grandes cantidades no están disponibles en caja. ¿Qué dice la circular? Soliciten, le dice a la ISAPRE, recurran a la garantía. Hagan la solicitud respecto de recurrir a la garantía. Por lo tanto, si la ISAPRE, vamos a suponer que la ISAPRE Más Vida estuviese vigente, ¿qué hubiese hecho? Tiene una cuenta contable de 18.000 millones y obviamente no tiene la plata en caja, pero sí está en la garantía, recurre a ella para pagarle a los afiliados. Por lo tanto, esto de que la garantía es una cosa poco menos que inamovible, que queda para el tiempo, es como un fondo, ¿eh? Es como un seguro de vida que se va a hacer efectivo solo cuando fallezca la ISAPRE. No, la garantía es dinámica, está en directa relación con los activos y los pasivos. Y para mantener en equilibrio mensualmente se va reajustando y se puede pedir, si hay exceso, se puede pedir devolución y si no está de partida, es grave y está sancionado, digamos, si el ISAPRE no se ha preocupado de mantener los montos en garantía conforme a la ley, conforme a los estándares de patrimonio y liquidez que exige la superintendencia y la ley. Luego dijimos que terminado el contrato, los excedentes siguen al afiliado. Y por lo tanto, si se incorpora otro ISAPRE, deben traspasarse dicho fondo. La pregunta a responder es ¿por qué si los afiliados de la ISAPRE Más Vida se trasladaron masivamente por cesión de cartera autorizada por la Superintendencia de Salud, sus excedentes no los siguieron como lo exige la ley? ¿Por qué? La Superintendencia nos ha dicho que estaba confundida, que no actuó conforme a derecho, que sus resoluciones no son legales y que esto debió haberse transferido en mayo de 2017. Si hay alguien, hay un antecedente que nuestros colegas de los prestadores, que aplicando el dicho, dada la confusión de la superintendencia, podríamos elaborar aquí que a río revuelto ganancia de prestadores, no han omitido un antecedente, no han querido referirse a él, no se han hecho cargo y es un antecedente decisivo, claro y contundente. La superintendencia justificó, ¿y por qué lo digo que es claro? ¿No? Tengo que ir al otro recurso, justificó su
su cambio de parecer jurídico allanándose al recurso contencioso administrativo sobre la base del informe en derecho evacuado por un abogado independiente. No fue solicitado por este ISAPRE, no fue por ninguna de las partes, absolutamente independiente. Y ese informe en derecho estudia la naturaleza de la cesión de los contratos, los efectos que tiene y las consecuencias sobre los excedentes y sobre la garantía. Si uno se lee eso, queda absolutamente claro que los excedentes debieron ser transferidos a la ISAPRE Nueva Más Vida cuando se hizo la transferencia de cartera. Lo ha dicho recientemente la Superintendencia de Salud. 1 de marzo de 2017 se interviene ISAPRE Más Vida. Se toma custodia de sus inversiones y se dispone esa resolución, la IF número 58, se aprobará sus transacciones y aquí viene, digamos, suspende la celebración de contratos y desafiliaciones. Si no se toma esta medida, ¿qué hubiese pasado? Los afiliados que ya no querían ser atendidos por los prestadores, porque no tenían garantía de pago de la ISAPRE que estaba en falencia, hubiese migrado a otras ISAPRE. ¿Y qué hubiese pasado? Que se hubiesen quedado en la ISAPRE los afiliados más riesgosos. Con esta suerte de corralito, suprimimos las desafiliaciones, se congela la celebración de contratos, la cartera tiene valor. De hecho, lo único valioso que tiene una ISAPRE es su cartera y que está dada por una razón aritmética, matemática, que es en definitiva la apuesta que tiene el ISAPRE a las cotizaciones futuras, cuánto va a permanecer el contrato. Por eso se paga una cantidad que es el valor que tiene estimado en el tiempo de esa cartera. Mire, esta ISAPRE tiene poca migración y su cartera dura X años, la gente sigue, el promedio, digamos, sigue. Esta otra tiene mucha migración, tendrá un valor más bajo. Ese es ese es un poco el cálculo del valor de la cartera. Entonces, se autoriza la transferencia, se hacen estos contratos, se pagan esas sumas y el 26 de abril se celebra el contrato y se autoriza con efecto 1 de mayo. Al 2 de mayo tendrían que haberse transferido los excedentes. Como dijimos que las cuentas corrientes son cuentas contables y el dinero efectivo está en la garantía, inmediatamente, dado que siguen a los afiliados, el nuevo contrato es, en definitiva, aquel
con la ISAPRE que adquirió la cartera. Esa es la naturaleza jurídica del contrato de cesión de cartera. Está analizado en el informe Díaz de Valdés en detalle las consecuencias jurídicas. Y en definitiva, importa, como lo dice el profesor de Derecho René Abeliuk, importa, en definitiva, que esto implica un nuevo contrato. Un nuevo contrato que tiene que estar en el espíritu de la ley y de acuerdo a las normas. Significa que no se le pueden cambiar las condiciones al afiliado. Se le tienen que respetar las condiciones. En consecuencia, este nuevo contrato, como existe un nuevo contrato, tuvo que haberse transferido la garantía que garantizaba esos 18.000 millones de excedentes. ¿Por qué? Porque se transfiere con todo la transferencia de cartera, con todos los privilegios, con todos sus accesorios, y la garantía tiene naturaleza de acceder a una cuestión principal, que es el contrato de salud, mediante el cual la ISAPRE adquiere la obligación de contabilizar esa cuenta corriente y, por lo tanto, integrar a la garantía esos mismos 18.000 millones que iba a recibir y que en el hecho no recibió. Dice Díaz de Valdés, interpretando todas las disposiciones, porque el contrato no hay que mirarlo desde el punto de vista de una cláusula, hay que mirarlo desde el conjunto de todo el contrato y de la situación jurídica que forma parte. ¿Cuál es el espíritu de la ley? La ley no quiere que la situación de falencia de la ISAPRE fenecida se traspase a aquel que compra la cartera, porque si no sería traerse el mismo problema. Y como lo dijo, no habría un proceso de liquidación ni de reordenamiento ni nada, como lo dijo la superintendencia ayer. La ley quiere aislar ese problema, el problema financiero de la ISAPRE anterior, que no se traspase a la nueva ISAPRE, porque si no es continuar, es como una bola de nieve que iría aumentando. ¿Por qué? Porque me traje los problemas de la otra y la idea es aislarlo. Y por eso se traspasa la cartera con sus privilegios. Por eso no parece razonable que le digan a la ISAPRE, como lo dicen las resoluciones que están afectan en esta acción, en este recurso, contabilice y ponga a su bolsillo los 18.000. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo en un problema al ISAPRE. Me estoy trayendo el problema de la otra ISAPRE. Si los dineros estaban garantizando obligaciones claras y precisas. En consecuencia, no debía haberse dado estas instrucciones y la ISAPRE debió haber recibido en mayo. Nos dicen todos los alegatos de los prestadores. Nos quieren poner
en el artículo 226 del DFL número 1. Su señoría, ilustrísima, la ISAPRE no está en el artículo 226 y no está... Abogado, perdón que lo interrumpa, pero ya está excedido su tiempo para ir cerrando su alegación. Termino, su señoría, en breve. La ISAPRE no está en el artículo 226 porque el artículo, la habilitación jurídica de la superintendencia, de acuerdo a la norma del artículo 226, ocurrió recién en noviembre de 17, en noviembre, después de que en mayo se había transferido la cartera. Por lo tanto, perfectamente en mayo pudo haberse traspasado los excedentes. La habilitación jurídica es posterior. Y de ahí la confusión que reconoce la Superintendencia de Salud. Su señoría, en breve hay una serie de actos que hemos acompañado que demuestran que la superintendencia tenía en su interior el sentido de que iba a traspasar estos fondos. Está el acuerdo de la comisión liquidadora, que está mal citado por el colega que alegó. El acuerdo de la comisión liquidadora es precisamente, deben traspasarse a la ISAPRE. Web, las cuentas corrientes excedentes serán traspasadas a ISAPRE Nueva Más Vida. Y por último, porque aquí se ha querido establecer una confusión respecto del uso de los dineros, de los excedentes, si fueron anticipados o no. Las normas, las resoluciones que se adoptaron dicen precisamente relación con los anticipos. ¿Qué es lo que pasa? Que la ISAPRE los contabilizaba negativamente, como un sobregiro, dado que no había recibido los fondos de la superintendencia. La ISAPRE, si hay un beneficiario que usó su excedente, la ISAPRE lo contabilizó negativamente, o sea, como un sobregiro. Ese es el sentido de la instrucción, y es prueba que la Superintendencia de Salud tiene todas las herramientas, todas, para fiscalizar cada peso, y lo puede hacer. Por lo tanto, no puede ser motivo, y hay que ser coherente, y con esto termino, su señoría, hay que ser coherente. Si se dice que los 18.000 millones de excedentes eran de los afiliados de la ISAPRE, de la ex ISAPRE Más Vida, y deben pasar a la ISAPRE Nueva Más Vida, si la ISAPRE documentadamente está demostrado en la oportunidad que sea pertinente, no en el 226, sino que en la oportunidad que sea pertinente frente al fiscalizador, que ha traspasado, ha anticipado ya 9.000 millones, la ISAPRE tiene derecho a subrogarse en esa cantidad. Lo otro es ser incoherente, y eso es ajeno al derecho. La superintendencia en eso tiene que ser clara y tiene que ser coherente. Si de los 18.000 millones, 9.000 ya fueron traspasados, la ISAPRE tiene derecho a resarcirse de esos 9.000 respectivamente. Abogado, tiene que concluir su alegación. Usted comenzó a las 12:24. Termino, su señoría, pidiéndole que se acoja el recurso de protección y, en definitiva, se disponga las medidas que sean pertinentes para corregir la situación
jurídica que la propia superintendencia ha reconocido en estrado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien, vamos a escuchar solamente el alegato de la superintendencia, porque a las 2 de la tarde tengo una sesión en la Comisión de Libertad Condicional. Entonces, es absolutamente imposible ceder ese tiempo. Tienen la palabra. Con la venia ilustrísima, alego por la superintendencia recurrida en el presente recurso de protección, solicitando que el mismo sea rechazado con costas por los fundamentos que paso a señalar. Sin perjuicio, en forma previa quisiera hacer una precisión que no la pude hacer antes, y es que en esta causa no existe orden de no innovar. Lo entiendo, porque hay muchas causas ya que están dando vuelta, pero en esta causa no existe orden de no innovar, si bien se solicitó, fue rechazada. Donde sí hay orden de no innovar es en la causa que quedó para el día viernes, que es la 1703. Eso es un antecedente solo para que no nos confundamos. Haré una exposición muy breve, por cuanto mi antecesora ha hecho una lata exposición bastante ilustrativa, que explica bien el sentido de los excedentes, y es correcto, pero el tema está en que este recurso de protección se impugnan, un recurso de reposición que rechazó dejar sin efecto unas instrucciones que se impartieron, y que son las contenidas en el ordinario 1465 del 14 de marzo del 2018, en la cual, luego de una fiscalización que hizo la Intendencia de Fondo a la ISAPRE Nueva Más Vida, detectó algunas situaciones que no guardaban correspondencia con la ley y, por ejemplo, cómo contabilizaban ciertas deudas y ciertos otros créditos, recaudaciones de cotizaciones, que no estaban acorde con los criterios contables. Es decir, fue una fiscalización centrada absolutamente en el tratamiento contable que la ISAPRE Nuevas Vías realizaba de sus movimientos. En lo que interesa, y que guarda relación con el tema de los excedentes, porque también hubo por cotizaciones, por otras cosas, lo cierto es que lo que hacía, y que fue lo que motivó principalmente el gran reparo que hizo la superintendencia, es que como ISAPRE Más Vida pagaba o anticipaba o financiaba, eso es más correcto, ISAPRE Más Vida financiaba algunos usos que hacían los afiliados con platas propias, compensaba, una idea de ello, compensaba estos pagos con excedentes. Compensaba, decía, yo he pagado tanto, aquí hay tanto, como dicen los contadores, neteaban, y solamente el exceso o la diferencia positiva era la que iba a garantía. ¿Qué provocaba todo esto? Aparte de hacer una mezcla de peras con manzana entre las cuentas, en definitiva la garantía no reflejaba realmente el monto exacto del pasivo que tenía que estar ahí. Y ese fue el motivo que le dijo la superintendencia: señor Nueva Más Vida, no siga haciendo esta figura. Si usted quiere pagar con recursos suyos prestaciones, ese es un asunto, pero no me venga a decir que esos pagos son excedentes. Ese y no otro fue los motivos. Esta compensación que usted está haciendo no se la voy a aceptar porque me repercute directamente en el valor de la garantía. Y lo que usted me tiene que reflejar en la garantía son realmente los excedentes que se generan y no los pagos que usted haga que los descuenta. Esta situación, si bien en un principio la ISAPRE no estuvo de acuerdo y la impugnó, la verdad es que a la fecha se encuentra absolutamente corregida y la ISAPRE cambió y dejó de hacer esta figura de la compensación entre los pagos que ella hacía con los excedentes que se producían y todos los pagos que hace con cargo a sus recursos los tiene registrados en una cuenta por cobrar, que es realmente la naturaleza que le debió haber dado, pero no poner dentro del tema de los excedentes las plata o más bien los pagos que ella hacía con sus recursos, y de esta manera entonces ahora actualmente la garantía de ISAPRE Nuevas Vías
refleja realmente el pasivo por excedente sin que se le introduzcan elementos que no tienen la misma naturaleza contable. Eso fue el gran problema que se produjo, ese fue el gran reparo contable que se les hizo en su oportunidad, pero a la fecha, como ya señalé, ISAPRE Nueva Más Vida modificó su conducta, lo registra en una cuenta por cobrar y está todo regularizado en lo que a esto respecta. Estamos hablando de que esta fiscalización fue el año marzo del 2018, o sea, ha pasado mucho tiempo y esta situación ya no existe. Consecuencia, efectivamente, hubo esta irregularidad contable, la superintendencia, a propósito del rechazo del recurso de reposición, al igual como se ha señalado latamente en las anteriores exposiciones, planteó ciertas posturas que no están acorde con la normativa en cuanto a que es problema de la ISAPRE Nueva Más Vida poner con sus recursos los excedentes que venían, que ya lo hemos dicho mucho y el colega anterior ya también se extendió en ello suficientemente. En consecuencia, si bien la instrucción de la superintendencia en marzo del 2018 era correcta en uso de sus facultades legales y realmente estaba haciéndose una subevaluación de la garantía de la ISAPRE Nueva Más Vida, el problema a la fecha ya está arreglado. Y claramente todas estas instrucciones que están en este oficio solamente están circunscritas al tratamiento contable que ISAPRE Nueva Más Vida realiza y que repercuten en su garantía. Y aquí yo me pregunto, ¿y qué interés tienen los terceros coadyuvantes en el tratamiento contable que haga Nueva Más Vida? Realmente no sé cuál es el interés. Y lo digo en esta oportunidad porque realmente esto es un problema que se hizo a esta ISAPRE que compró esta cartera, que no recibió los excedentes, como ya se ha dicho, y que se le reparó porque tenía que reflejar contablemente sus estados como corresponde. Porque, como se ha dicho, la garantía es muy importante en la vida financiera del ISAPRE. Y yo me pregunto, John Covida y la Universidad Católica, ¿cuál es la preocupación de cómo Nueva Más Vida hace el tratamiento contable? Curioso. Y lo hago y lo pregunto porque desde que la superintendencia encauzó su criterio, los terceros coadyuvantes han atacado sistemáticamente la decisión. Entonces yo ahora quisiera saber cuál es el interés que tienen en esta causa en que se impugnan instrucciones de un tratamiento contable de un ISAPRE que no tiene los excedentes que son el verdadero interés. Lo dejo planteado porque me llamó profundamente la atención que existan como terceros coadyuvantes en una causa en que no tienen ni el más mínimo ni remoto interés. En consecuencia, y en aras del tiempo, estimo que estando solucionado el problema que motivó toda la situación recursiva en la que nos encontramos, y que en definitiva fueron bien hechos los reparos, el recurso debe acogerse por cuanto efectivamente lo que estaba haciendo ISAPRE Nueva Más Vida, de compensar excedentes con pagos con recursos propios, no era lo correcto, no estaba reflejando bien la garantía, no era algo que la superintendencia podía tolerar. Y el hecho de que lo haya corregido está bien, pero eso no significa que la falta no se cometió. Y en consecuencia, por esas circunstancias, solicito que se mantenga y se rechace el recurso de protección que se ha deducido en contra de la superintendencia de salud. Bien, muchas gracias, abogado. Vamos a tener que suspender en este momento la vista de la causa. Hay que Presidenta, un comentario, sí, Presidenta. Sí. Que Continuaríamos entonces mañana con los alegatos de nosotros. No, abogado, el día viernes. Mañana no tenemos posibilidad de Mañana seguir. es jueves. Por eso, continuaríamos el día viernes. No podemos seguir mañana por lo que le señalé de la relatora. No, presidente, que yo ya la confusión es total en tiempo pandemia. Pensé que mañana era viernes, le pido disculpas. Seguimos el día viernes. Y mi último comentario, solamente como para que quede constancia, una precisión, que no estamos hablando de 18.000 millones para los afiliados, como dijo don Max al final. Él está pidiendo 9.000 millones para el ISAPRE Nueva Más Vida, expresamente, nada más para que quede constancia. Abogado. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, suspendemos entonces hasta el día viernes. Hasta luego, abogado. Muchas gracias. Hasta luego.